Aló, aló. Sí, muy buenos días. A continuación, pues voy a terminar de mostrarles lo que es esto, la parte final de la parte muscular. Primero hablando nuevamente de que lo que es el sistema muscular es un sistema de contracción en el cual hay un acercamiento molecular y fisiológico entre los filamentos de actina y miosina. Y pues habrán visto ustedes en fisiología o en histología que hay una serie de túbulos precisamente que participan en la contracción y que una de las unidades fundamentales del miocito es lo que es esto, el sarcolema. Bueno, tal vez no sea algo que mencionen mucho, pero también es un componente esencial dado que ustedes van a hacer punción y la punción incluye cerca lo que son tejidos blandos como lo que son los músculos principalmente. Entonces hay que saber qué es lo que puede suceder si yo llego a dañar un músculo. Por ejemplo, normalmente las tomas de muestra de sangre se buscan hacer muy cerca donde terminan los músculos, donde están los orígenes o inserciones de los músculos. Y de esa manera pues dañar lo que es el componente contráctil. Ahí está el componente de sostenimiento, el componente eso tiene de suspensión se le llama, pero le estoy buscando una palabra como más sencilla, que es el componente de unión. Los músculos, pues nosotros no alcanzamos a ver todos en el sentido de que solo vemos los superficiales, podemos generar, como se dice, marcarlos cuando los tonificamos lo suficiente, y entre ellos van a haber unas estructuras que se llaman fascias, precisamente empaquetándolos y separándolos. Hay otros lugares que esas fascias tienen adicionalmente tejido adiposo, y a estos lugares los llaman aponeurosis. Pero son técnicamente las mismas fascias, y un ejemplo son las que hay a nivel de la mano, a nivel de la palma de la mano centralmente. Ya los músculos encontramos también hasta por forma, donde están los largos, y precisamente los largos están donde hay huesos largos, irónicamente hablando. Son largos precisamente porque mueven más de un segmento, suelen ser bastante tendinosos y suelen hacer movimientos combinados, o sea, mueven un segmento y pueden mover otro. O al hacer un movimiento uno tiende a hacer una contracción del otro. Pueden haber también planos como los que están a nivel del abdomen el recto abdominal, otros que se llaman oblicuos, eso no se pueden, no lo alcanzamos a ver, pero tienen la función de recubrir paredes. Por ejemplo, los pectorales también se consideran como de tipo plano, solo que por la forma al final se le clasifica de otra manera. Pero hay, por ejemplo, planos como uno que se llama el músculo tensor de la fascia lata, es un músculo que está lateral al fémur y él es bastante planito, pero si uno lo ejercita y cambia y empieza a cambiar mucho su forma y se empieza a parecer mucho a uno de tipo abanico. Los orbiculares están a nivel de lo que son la fosa orbitaria y la fosa bucal en la parte externa, precisamente generando lo que es la pared anterior de las mismas. Sirven para lo que es la apertura y el cierre de dichas cavidades. Y hay otros que son circulares o también llamados esfínteres, que se encuentran precisamente manteniendo el control de lo que es la evacuación de diferentes tipos de productos del desecho. Por ejemplo, hay un esfínter a nivel de la vía uretral que controla lo que es esto, la parte que tiene que ver con la micción. Y hay otros que hay a nivel del ano también, del mismo tipo, evitando también que de manera voluntaria saquemos el material fecal. La diferencia esta es que, por ejemplo, a nivel renal uno lo hace somáticamente, o sea, lo hace de manera voluntaria, y a nivel a nivel anal, ya es un poco más complejo porque hay un componente somático y un componente autonómico actuando en conjunto. Entonces es un poquito más complejo allá. Bien, pasando al tejido muscular esquelético, pues normalmente nosotros tenemos lo que es el músculo esquelético estriado, y uno habla de estriado por la forma que uno lo ve, de lo que son los microtúbulos, unas líneas que uno ve en la imagen del lado derecho en la parte superior, le ve un sistema de microtúbulos. Vamos a ver que está recubierto por algo que se llama el perinecio.
hacia afuera está el perimicio, empaquetando las diferentes fibras musculares. Vamos a ver que el perimicio también va a servir de sostenimiento de los capilares sanguíneos que están irrigando el músculo adicionalmente. Ya hacia adentro se empiezan a empaquetar las fibras musculares, ¿sí? Empiezan a empaquetar, parece como un cable, y un cable con otros cables más por dentro, y esos cables más chiquiticos, o sea, las fibras propiamente musculares como tal, o sea, la unidad contráctil individual, vamos a tener que va a estar recubierta por endomisio. O sea, en el orden realmente cuando uno tiene lo más interno, sosteniendo lo que es cada fibra individual, el endomisio. Luego hay empaquetamiento de esas fibras individuales en una cierta cantidad y forma el perimicio. Y finalmente varias de esas fibras bastante grandes que están ahí a ese nivel van a estar recubiertas completamente por lo que se conoce como epimicio. El epimicio puede ser considerado también como las fascias que están recubriendo el músculo. Y aquí la gatica que tengo no me está dejando hablar. Bueno, el epimicio. Entonces, lo importante aquí es que nosotros a nivel vascular, cuando hacemos una punción, esperamos no tocar nada de estas estructuras porque en el tendón desaparecen. Y nosotros esperamos hacer una punción normalmente donde está muy cerca del tendón para evitar hacer el daño de algún tipo de daño a nivel vascular. Esto simplemente como adicional, de pronto cuando vieron neuro hablaron de las fibras tipo alfa y tipo gamma, o sea, las neuronas tipo alfa y tipo gamma, que tenían que ver unas con fuerza y otras tenían que ver con tono muscular, ¿sí? Nosotros tenemos que las alfa son las que van a dar la fuerza y las gamma, que van para las fibras que están hacia adentro, van a generar lo que es el tono muscular. Ambos términos son un poco parecidos, lo que pasa es que uno tiene que ver con la resistencia y el otro tiene que ver con la fuerza de contracción. El primero que son las alfa con la fuerza de contracción y las gamma con lo que es la resistencia. Vamos a ver que hay tejido conectivo cuando vean en histología, si lo alcanzan a ver. Y el tejido conectivo pues simplemente actúa como un sistema de acoplamiento y de sostenimiento. Que vamos a verlo mucho más aglomerado en donde están los tendones. ¿Sí? Los tendones pues, los tendones no, los ligamentos, qué pena, los ligamentos. Aquí vi la palabra tendón y dije tendón. Son los ligamentos los que son ricos en tejido conectivo. Y los tendones simplemente ya son la parte final de una fibra muscular que normalmente ya no tiene núcleo, ya no tiene tampoco una gran cantidad de organelos citoplasmáticos y sí es muy rico en mitocondrias. Son las partes que más a nivel del músculo se genera piruvato y ácido láctico, ¿sí? Y tienen más una función de fijación. Entonces, hay una cosa que se llama lo que es tendinitis, que ese sí está asociado al tendón, y es una inflamación que ocurre a nivel muscular y que se propaga hasta el tendón. Y una ligamentosis, que ya es otra condición. Una ligamentosis puede ser que a nivel de lo que es el tejido conectivo como tal, hay una mala filtración de los líquidos y eso lleva a que haya una inflamación. Bueno, y el tono muscular. Nosotros tenemos un tono muscular basal y uno no activo como tal, sino realmente el activo es el mismo del movimiento y el inactivo es el que esperamos tener pues basalmente. Nosotros pues si a medida que pasan los días y no hacemos siquiera ejercicio o no nos movemos mínimamente, ese tono muscular se va reduciendo poco a poco. Sí, porque una de las condiciones para mantener el tono muscular es de todos modos la actividad diaria. De todos modos, por la noche se supone que debe disminuir porque por la noche también se disminuye lo que es la frecuencia cardíaca y eso tiene una correlación directa, que eso lo llaman las fuerzas de Starling. Eso es de fisiología nuevamente, que me meto mucho con eso. De todos modos, se espera que a nivel de la mañana el hipotálamo mande señales desde la parte de la porción posterior, no sé si se acuerdan de un núcleo que se llama el dorsolateral,
y de allá manda una señalización para que vuelva a activarse todo el metabolismo del cuerpo y ahí también aparece lo que es un aumento del tono muscular. Pero, como les digo, cuando uno es de noche y suele suceder a veces que uno está tan cansado, es porque ese tono muscular ni siquiera se ha relajado. Y al otro día uno amanece que ni siquiera se puede mover. Me pasó anoche que salí a trotar un poco tarde, troté demasiado, fui hasta Real de Minas, me quedé haciéndole un favor a una tía y volví acá, ya calmadita, niña, ya tranquilita. Es que estoy dando aquí un resumen. El tono muscular se mantiene activo y dormí recontra mal, es que no dormí sino hasta la mañana. Y ahorita pues a la tarde ya se relajó, pero entonces a veces es un inconveniente y por eso se aconseja que uno no debería hacer ejercicio tan tarde en la noche porque muchas veces mantiene la actividad y al mismo tiempo también lo que es el tono muscular. Entonces tenga mucho cuidado con eso en la vida porque esos desgarres que uno siente en la noche es precisamente porque está uno aún activo, el tono muscular está aún está en un estado de actividad y hay también de manera a modo de retroalimentación actividad del sistema nervioso. Entonces el sistema nervioso a veces cree que está aún haciendo movimiento y manda una señal y termina generando es una contracción inadecuada y eso generando un desgarre a nivel nocturno. Y estoy seguro que a alguno le habrá pasado. Bueno, los músculos son muchos, ¿no? Ellos tienen, pues ya vieron que su forma, tienen una orientación, que la palabra situación tiene que ver con eso y dirección. Ellos se fijan, tienen un origen y una inserción. Muchos tienen una función, algunos tienen otras funciones adicionales que no solo hacen, por ejemplo, flexión, sino también hacen al mismo tiempo extensión de otro segmento. Y eso depende también de las divisiones que éste propiamente va a tener. Ya, calma, niñita, quédate ahí atrás. Entonces, músculos, ¿cuántos hay? Yo les dije que hay 400 músculos, un poco más de 400 músculos, una gran cantidad. No tienen el mismo número de huesos porque es que hay huesos que tienen más de un músculo, por ejemplo el húmero. El húmero tiene una gran cantidad de músculos que se unen a él o que se originan de él. Y aparte hay algunas variantes anatómicas que aparecen con los músculos. Los músculos pueden ser muy variantes también, aparecen a veces unos de más. Hay uno, por ejemplo, que se llama el palmar largo y otro que se llama el plantar largo. Son unos músculos accesorios que algunas personas tienen, otros no. Pues antes de terminar la materia les voy a enseñar cómo saber si tienen esa variante sencillita, al menos la del palmar largo. Y eso, por ejemplo, hay uno que es una ventaja evolutiva y el otro es una desventaja evolutiva. Entonces, a veces sirven para algo más y a veces hacen ese estorbo. ¿Pero qué sabemos de ellos? Bueno, que hacen diferentes movimientos que vimos en el primer porte, que es flexión, extensión, y recordar que la flexión es el cierre de un ángulo, la extensión es el aumento de un ángulo. Ya de manera lateral hay algo muy parecido como el término de flexión y extensión. Lo que pasa es que uno ya lo hace en un plano vertical, la flexión y extensión van y se acercan hacia un plano horizontal. Bueno, realmente bajan y se mueven a nivel de un plano vertical. Y pues si lo decimos van de adelante hacia atrás para que uno entienda mejor. En cambio lo que es la abducción, que abre un segmento, y la aducción, que cierra un segmento, lo hace uno es lateralmente. O sea, flexoextensión se hace es verticalmente y aducción se hace es hacia los lados. Muchos movimientos combinados como lo que son las rotaciones terminan haciendo, por ejemplo, rotación medial hace ADD y rotación lateral hace ABD. Ahí que están abajo, por ejemplo, que se mencionan esas rotaciones. Podemos hacer, por ejemplo, en algunas articulaciones como la del hombro, la cadera, lo que es la circunducción, que permite el movimiento de este segmento a nivel de los 360 grados. O sea, uno permite generar un círculo, ¿sí? Permite generar un círculo con el punto distal. Y también hay unos movimientos que ocurren en el pie, por ejemplo, cuando acerco el dorso hacia la tibia, que cierro el ángulo, eso es dorsiflexión, o que acerco la planta del pie hacia los gastronemios atrás,
que sería plantiflexión. Esos dos términos a veces confunden porque dorsiflexión, por ejemplo, es lo mismo que decir plantiextensión. Y plantiflexión es lo mismo que decir, plantiflexión es lo mismo que decir dorsiextensión. O sea, simplemente toma el término contrario al segmento que uno se refiere. Si yo tomo la planta y está flexionándose, el dorso pues va a estar extendiéndose y así viceversa. Entonces vamos a ver que yo les dije que tienen que aprenderse unos músculos generalmente, unos superficiales como el trapecio y el dorsal ancho, que están recubriendo la cara más posterior del dorso. Ellos son los que más se afectan frente a las heridas o a los golpes que ocurren a ese nivel. Están recubriendo casi todo el dorso. En la parte inferior, ya por aquí abajo, en la parte inferior, acá, hay otros que son de la pared abdominal, pero eso no lo vamos a tener en cuenta. Trapecio arriba, que él con sus fibras superiores hace elevación de la escápula, con sus fibras medias que hace retracción y sus fibras inferiores que llevan la escápula hacia abajo, o sea, hace depresión escapular. Ya el dorsal ancho es un poco más sencillo, ¿no? Pues es grande, mucho más grande, pero es un poco más sencillo, porque él como llega, que llega por la cara medial del brazo, agarra el brazo y permite lo que es la rotación medial del brazo. Aquí en este punto genera un torque y eso va acercando hacia la línea media del cuerpo esa cara medial, entonces haces una rotación. Luego lleva el brazo hacia atrás, empieza a llevar hacia atrás y hace lo que es extensión. Y lo usamos muy seguidamente porque busca luego bajar un poquito, porque él tiene esa dirección también. Él hace una ligera depresión del húmero y de la escápula. Y eso permite llevar la mano hasta la zona del pliegue interglúteo para el proceso de limpieza corporal. Ya a nivel más profundo, pues se los mostré en anfiteatro, aquí no se alcanzan a ver. Hay tres que son los erectores de la espalda, aquí solo alcanzo a ver uno de los tres. Esto es más que todo teórico. El erector de la espalda es un gran músculo que les mostré en anfiteatro, que tiene tres vientres, 1, 2 y 3, o sea, es un tipo tríceps. Pero es un poquito diferente a ellos en el sentido de que vemos que hacen unas funciones adicionales. El iliocostal, como su nombre lo dice, tiene una unión con el ilion, la cresta ilíaca por acá cerca, profundo. Luego va hacia las costillas, no lo tengo acá, se me va a pasar la imagen hasta ahora, me percaté. Y tenemos también que él llega hasta la zona cervical. Cuando está llegando hacia la zona cervical, él termina también en las vértebras cervicales. Entonces él tiene tres segmentos, el iliocostal tiene tres segmentos. Aquí el mouse me hace unos rayones tal vez por lo que es inalámbrico y genera una señal que se pierde. Entonces, bueno, el iliocostal tiene tres segmentos. El longuísimo va por el medio de los tres, lo vieron allá en el anfiteatro. El longuísimo es el más voluminoso, por así decirlo, de los tres. Uno lo ve que es el más gordito. Sube por todos los segmentos mencionados del iliocostal, pero adicionalmente llega hasta la base del cráneo, algo que se llama la línea nucal inferior. Entonces es el más largo de los tres, por eso el nombre, y es el principal erector de los tres. Y el espinoso es el que va más pegado a estas bolitas que se ven ahí en el centro, que son los procesos espinosos de las vértebras. Se va pegando hacia el lado como si fuera un cordón, uno de un lado y otro de otro lado, y él permite alinear la columna vertebral. Es un corrector de la postura, precisamente es un corrector natural del proceso de escoliosis. Ya puede ser escoliosis cualquier segmento, normalmente la escoliosis se produce más que todo cervical o lumbarmente. Bueno, ¿y quién inerva todo al miembro superior? Una gran estructura nerviosa que tenemos acá, que es el plexo braquial. Se llama plexo porque forma una red, plexo significa red. Una red que nace de C5 y termina en T1. O sea, C5, C6, C7 y T1. Los nervios que posee, realmente en términos neuronales son todos mixtos realmente porque tienen componente autonómico, pero en relación al componente somático,
Algunos son solo motores, algunos son solo sensitivos, algunos son mixtos que tienen componente motor y sensitivo. Y unos de los más representativos que tiene dicha estructura son este que está aquí, que es el mediano. Este de aquí, que es el ulnar, que sea por la cara medial del miembro superior. Este que es un poco más posterior, que se llama el radial, que uno se lo pega mucho todo el tiempo. Y otro adicionalmente, que está en la siguiente diapositiva, que va para la zona anterior del brazo, que se llama el músculo cutáneo. Esos son como los más representativos. Representativos porque son los propios del miembro superior. Hay otras ramitas ahí que ven, y esas ramitas van, por ejemplo, unos que van para la escápula, otros que van, por ejemplo, son sensitivos solamente, pero es mucho tema para hablarlo en corto tiempo. Entonces, de aquí pasamos a que la cara anterior del brazo, recuerden que el primer segmento es el brazo, encontramos unos músculos muy característicos. Hay tres, pero solo les hablé de dos. Este de acá, el 1, que es el bíceps braquial, que precisamente se llama así porque tiene dos cabezas, y otro debajo de él, hacia abajo, el número 2, que es el músculo braquial. Hay otro tercero, pero yo les dije que ese tercero de pronto se me confundía. Es este de acá, pero no se los voy a preguntar para nada. Sí, simplemente les cuento, es un músculo que se llama coracobraquial, y para entenderlo primero le toca estudiar la escápula y por qué se llama coracobraquial, por qué hace un movimiento, etc. Entonces, de pronto no, les dije que no les voy a preguntar nada de eso. El bíceps braquial, que tiene de especial, que como viene desde la escápula, viene desde un primer hueso, el A. Acá no me deja dibujarlo bien. El B pasa por el húmero. Y el C, él termina en el radio. Entonces abarca tres huesos que forman dos coyunturas articulares. Entonces, al pasar más de un punto articular, se dice que él es un músculo extrínseco. En cambio, el músculo braquial, que viene del fémur, solo coge un punto, que sería nuevamente A ahora, y B, que en este caso sería la ulna, o sea, él va hacia la ulna. Recuerden, el bíceps braquial va hacia el radio y el braquial va hacia la ulna. Recuerden que se escribe ulna. Entonces él solo abarca un segmento articular y por lo tanto él solo va a generar movimiento en ese segmento. Entre los dos es más principal en la flexión del codo, que es la articulación del codo, es el que va para la ulna, porque la ulna es el hueso que articula a ese nivel. Entonces obviamente va a ser el más importante. Y pues como les decía, el bíceps braquial, adicionalmente de flexionar el codo, también flexiona el hombro. Sigo acá para que podamos terminar. Ya hacia atrás está el tríceps braquial, que la parte importante es que es una de las primeras estructuras inervadas por el nervio radial. Hay otras adicionales, una de ellas que, solo para mencionar, no para que lo aprendan, es el deltoides. Ustedes, si se acuerdan del deltoides, ese sí lo conoce uno, que es el de los hombros. Pucha, mouse raya todo. Pero nos interesa aquí saber que el tríceps braquial, pues es el músculo que está posterior al brazo. Es un músculo que extiende dos segmentos, extiende el hombro y extiende el codo, aquí en este punto y en el punto de arriba, hace ese movimiento hacia atrás. Pero la única cabeza que hace esos dos movimientos es la cabeza que está un poco más hacia la zona medial del cuerpo, y es la cabeza larga del tríceps braquial. Esa se puede ver, esa se puede señalar, esa es la que yo les voy a preguntar. Las otras dos cabezas puede haber dificultad, suele haber dificultad aún con las personas que ven bastante tiempo esto, y la larga sí uno suele ver que no hay dificultad porque uno la ve que es la que se suelta, es la que a uno le queda colgando como el pellejo. Ya me acuerdo el nombre hoy, que le dicen el pellejo, que uno ve que en el brazo, al hacer flexión, se ve como el pellejo colgando. Esa es la cabeza que cuelga el pellejo. O sea, si uno ejercita solo bíceps, el pellejo va a seguir colgando. Hay que ejercitar también tríceps. Y más si es gordito uno, porque aparte acumula grasa. Ya en la cara anterior yo les dije que no les voy a preguntar sobre los flexores, porque creo que puede haber, sobre el flexor largo del pulgar.
El flexor radial del carpo sí y el ulnar, eso sí, esos dos sí me los diferencian. Este no. Ah, no, perdón, sí, estos tres sí, pensé que era el de los dedos. Yo el de los dedos no lo iba a preguntar. Esto es en relación a que estos nervios son inervados por el nervio mediano. El mediano no inerva absolutamente nada en el brazo, pero ya lo empieza a hacer en el antebrazo, en la cara anterior, en esta cara que estamos viendo acá. E inerva estos músculos, principalmente estos dos, 1 y 2, que son muy importantes para la flexión de la muñeca. Estos dos permiten lo que es la flexión de la muñeca. Adicionalmente, el flexor radial del carpo hace lo que es esto, abducción, hace ABD. Y el flexor ulnar del carpo hace ADD, aducción, o sea, que es con D, porque uno lleva hacia adentro la mano y el otro la lleva hacia afuera. Recordar que la muñeca no hace rotación, lo que se ve es algo que se llama pronosupinación y eso lo hace es otra articulación. Y el flexor largo del pulgar, ¿por qué lo mencionaba? Porque precisamente es fácil de ver, es muy característico y es el que se afecta también en el síndrome de túnel carpiano. A veces al principio en el síndrome uno no ve la mano de predicador aún, sino ve una ligera reacción mecánica por la estimulación del nervio. Entonces uno ve que el pulgar le queda flejado y todo el tiempo lo tiene flejado. Uno lo puede volver a colocar en su posición extendiendo, pero lo tiene flejado y es un signo de alerta para el desarrollo de síndrome de túnel carpiano. Y es simplemente porque aquí, abajito, donde está esto, está el nervio. Y hacia el lado de él, donde voy a colocar un punto, está ese musculito que es el, si es ese, déjeme verificar, ajá, sí, ese es el flexor, pues esto parece más el flexor radial, no, está debajo, ya lo vi, esperen, lo borro. Este de aquí que voy a colocar con una A es el flexor largo del pulgar y el B es el flexor radial del carpo. El flexor ulnar del carpo aquí sería... Uy, aquí sí se me queda difícil. Aquí se me quedó difícil. Ah, no, yo es que es difícil. Es este, donde tengo el C, es el más medial. Me quedé pensando un rato con los flexores de los dedos. El más medial de todos los músculos es el flexor ulnar del carpo. Entonces, A, flexor largo del pulgar. B, flexor radial del carpo y C, flexor ulnar del carpo. Ya hacia el miembro inferior, que no podemos ver porque es muy difícil distinguir ese plexo, se conoce como el plexo lumbosacro. Todos los nervios que van hacia el miembro inferior, hasta el nervio pudendo, que tiene que ver con la parte somática del piso pélvico y autonómica parasimpática en la zona pélvica, salen también de ahí. El pudendo sale de S2, S3 y S4. Acá es S2, este es S2, S3, S4, ¿sí? Y luego está el coccígeo. Esto es L4 y este es L5. L4 y este es L5. De ahí nace el plexo que se conoce como lumbosacro, que hay dos divisiones. Una división que se ve en el lado izquierdo, que es la división ventral, que es diferente, estos salen de mucho más arriba, salen desde T12 hasta L4, no ve, el último es L4 que es acá. Y en cambio la división lumbosacra viene dorsalmente, o sea, se va hacia atrás del cuerpo y viene L4 hasta el último que es el coccígeo. Realmente hay una adicional que es el coccígeo. Entonces entre S2, S3 y S4 uno ve, por ejemplo, un nervio que nace y ese es el pudendo. Y el pudendo aquí sería este de acá. Este es el pudendo, si no estoy mal. Sí, ese es S2, S3 y S4. Ese es el pudendo. Ahí lo muestran en verde y amarillo porque tiene componente también tibial y fibular, pero solo desde el inicio, o sea, él tiene componentes que son un poco más anteriores y posteriores hacia la parte posterior, o sea, más externos e internos, pero aquí lo que importa es saber realmente es cómo forma un nervio grandotote, que es el nervio isquiático, ¿no? Isquiático, de isquio, que lo llamaban antiguamente ciático, isquiático. Entonces este nervio, por ejemplo, va descendiendo por la cara posterior, aquí no se ve, aquí se vio cómo apareció en esta imagen, pero ya llegando a su división.
¿sí? Que se divide en tibial y en fibular. Yo les dije que en anfiteatro no les voy a preguntar de ahí para abajo, pero aquí tienen que aprenderse lo que estoy diciendo en esta última parte. Entonces, región femoral anterior. Todos estos en la región anterior, como el sartorio, que es el número A, voy a cambiar el color porque aquí rojo no se ve con rojo. El A es el sartorio. Es un músculo que viene de lateral a medial. Es un músculo que hace flexión arriba y extensión abajo. Flexión en la cadera y extensión en la rodilla. Viene desde la cresta ilíaca y baja hasta la tibia. Ese es el sartorio. Vamos a tener lo que es el cuádriceps femoral, que son 4 vientres, uno acá, 2 debajo de él, 3 y 4. Del 2 al 4 se llaman bastos, el 1 se llama recto femoral, y ese recto femoral es el único que es extrínseco de los 4, es el único que abarca 2 segmentos. El iliosoas, que es el principal flexor de la cadera, este es el principal flexor, son 2 vientres, un vientre que viene por acá, en este vector que estoy dibujando, que se une con este otro. Al principio, antes del anillo inguinal se llama ilíaco y psoas. Psoas mayor si hay la variante. Y cuando pasan el anillo inguinal o el ligamento inguinal se llaman iliosoas, va también para el fémur. Entonces, en la región anterior hacen flexión de la cadera. Y adicionalmente van a haber otros que son varios, que son por ejemplo este de acá, no se llama aductor, es uno de los aductores, pero tiene otro nombre. Pero este de aquí, que sí se puede ver en el cadáver, que yo se los mostré, que voy a colocarle aquí, coloquémosle la letra D. Esa letra D está por debajo de la sínfisis pubiana, en posición horizontal, porque ese que está al lado, este de acá al lado está en posición vertical y uno lo diferencia. Es el músculo aductor largo. Entonces ustedes pueden llamarlo aductor. Debajo de él hay otro y luego debajo hay otro. Son 3 aductores que hay. No es un tipo tríceps porque cada uno se origina de un punto diferente y se inserta hacia un punto diferente. Entonces no es un tipo tríceps, solo es que son 3. El aductor de la zona de la cadera, aductor de la cadera, y lo que hace es aducción de la cadera o del miembro inferior. Luego hacia atrás tenemos uno de los más representativos, que es el A, que es el glúteo mayor, es uno de los principales músculos que permiten lo que es la estabilidad de la cadera, solo que él es un extensor, un hiperextensor y un rotador lateral, o sea, lleva bastante la pierna hacia atrás, la articulación de la cadera. Vamos a tener el bíceps femoral, que se ve como una línea dividida, para saber que hacia el lado más lateral se ven 2 vientrecitos, uno largo y uno corto por acá, y esos 2 van hacia la tibia, por la cara lateral. Ese es el bíceps femoral. Ese es el bíceps femoral. ¿Qué hace el bíceps femoral? Hace extensión de la cadera y flexión de la rodilla. Entonces es un contraparte de lo que es el recto femoral por delante, porque el recto femoral flexiona la cadera y extiende la rodilla, y este hace lo contrario en la cadera y en la rodilla. Flexiona la cadera, extiende la cadera y flexiona la rodilla. Y hacia el lado más medial hay 2 músculos que hacen lo mismo que el bíceps femoral, solo que en un sentido medial, porque así se estabiliza el segmento. Y son uno primero, que voy a colocar aquí con la letra B, que es el semitendinoso. Uno lo ve porque tiene un tendón muy grueso, y debajo de él, que en el anfiteatro les mostré, que se ve una membrana que se llama el semimembranoso. Es que se llama semimembranoso porque la parte que está aquí cubriendo el semitendinoso precisamente se ve una membrana tendinosa de él, desde el origen. Estos 2 también vienen desde el isquio, igual que la cabeza larga del bíceps femoral, y se insertan en la tibia también, pero ya medialmente. Ya hacia adelante, ya desde la propia pierna, tendremos lo que es 2 compartimientos. Realmente la pierna se divide en 3 compartimientos, el fémur se divide en 2.
Aquí tres, uno anterior, uno lateral y uno posterior, que aquí se alcanza a ver uno de ellos. ¿Sí? Aquí estoy es medial, pero es que ese músculo se alcanza a ver medialmente y es del compartimiento posterior. En el compartimiento anterior van a haber tres músculos que se ven aquí. El primero con la letra A, tibial anterior. ¿Qué hace el tibial anterior? Hace dorsiflexión, hace inversión del pie, que es llevar este arco del lado medial hacia adentro. Lo eleva el arco hacia adentro, entonces lo eleva el arco. Hace dorsiflexión, que es llevar el pie, el dorso hacia arriba, cerrando el ángulo, y gira de manera medial, pero levantando el arco. También va a hacer dorsiflexión otros dos músculos que son los extensores largos. Uno que está más lateral, que es el extensor largo de los dedos, que en la letra B, uno puede ver cómo se van los tendoncitos hacia allá. Y entre los dos, entre el tibial anterior y el extensor largo de los dedos, hay uno que está ahí metidito, que es el C, que es el extensor largo del pulgar. A veces cuando se daña ese músculo, uno pierde mucho estabilidad, porque la estabilidad del pie lo da también mucho lo que es el dedo más medio, y es el dedo gordo del pie, o sea, el alus, pero uno le suele decir primer dedo del pie. Esta zona anterior es inervada, esos tres músculos son inervados, como dice allá, por un nervio que se llama fibular profundo. Solo que ahí uno ve una arteria y una vena que recibe otro nombre y se llama tibial anterior, la vena y la arteria. Entonces uno le dice paquete neurovascular tibial anterior, irónicamente, porque son dos componentes vasculares llamados de igual forma. Ya sea lateralmente tenemos lo que son también dos músculos que son dorsiflexores, pero que hacen un movimiento contrario al tibial, y son los fibulares, uno que es largo y uno que es corto. La diferencia está, primero, su origen. Uno se origina mucho más arriba, el otro mucho más abajo, ¿sí? Lo segundo es que el largo va a seguir su camino y llegar hasta casi el otro extremo del pie, o sea, va hasta el primer metatarsiano. En cambio, el corto sigue su camino y se queda por acá, se queda en el en el quinto metatarsiano. Entonces, uno está mucho más hacia adentro que el otro. ¿Y eso para qué? Porque ese que está ahí, que llegó al primer metatarsiano, va a tirar en esta dirección y eso va a abrir el arco externo del pie. Va a tratar de elevar el pie desde la parte externa lateral. Y como está más hacia la parte medial, pues lo abre mucho más. En cambio, el quinto, pues lo hace muy poquito. Ese lo hace muy poquito. Sirve para estabilizar esa elevación. Bien, luego está la cara posterior, y en la cara posterior lo más representativo suele ser unos músculos que antiguamente ustedes conocían como gemelos, pero hoy en día se llaman gastronemios, así se escribe, gastronemios, con C. Esos gastronemios vienen desde el fémur, su origen es en el fémur, por la cara posterior de los cóndilos. Aquí se puede ver ese origen, le voy a colocar aquí los puntos en la imagen derecha. Y luego se extienden y se unen a un tendón común con otro músculo para llegar hasta este hueso que se llama el calcáneo. Entonces al tendón lo llamaron tendón del calcáneo. Al que está acá, no tendón de Aquiles. Aquí les doy, como les dije, aquí les doy, pero una mala respuesta. Se llama tendón del calcáneo, que no se les olvide. Es una de que Aquiles, aquí les doy, ya saben, tendón del calcáneo. Y por debajo de ellos, y un poco más profundo, el más voluminoso de los tres. Este que se ve aquí, todavía le falta un pedacito porque sale hasta acá abajo. Luego el tendón de él es mucho más pequeñito, es el que más genera fuerza hacia la parte de la planta del pie para hacer plantiflexión. Y es el músculo sóleo. Sóleo se le llama, sóleo. No sé la razón, eso sí no sé la razón por qué lo llaman sóleo. ¿Sí? Antes lo llamaban de otra manera, lo llamaban sural. Hoy en día se llama sóleo
y pues no sé la razón por la cual la llaman sólido. Estos tres son inervados por un nervio que se llama tibial. Por delante es el fibular que se divide en dos ramas, fibular superficial y profunda. La profunda para la cara anterior, la superficial para la cara lateral, y el tibial va a inervar estos tres que en conjunto se llaman tríceps sural. Aún sí lo llaman tríceps sural, porque suena raro tríceps sóleo. Entonces ahí sí les dejaron el nombre antiguo. Tríceps sural, a la combinación de esos tres músculos. Y listo, eso era todo. Les había dicho que era este pedacito, antes duré más. Bueno, que tengan feliz noche.